Bueno, utilizando esta misma gráfica que utilicé anteriormente para explicar lo que era el ciclo cardíaco, voy a explicar rápidamente lo que tiene que ver con la ley de Frank-Starling. El corazón tiene que regularse continuamente con respecto a la cantidad de sangre que tiene que eyectar, y esto pues en función de muchas cosas. Pero específicamente la ley de Frank-Starling lo que dice es que si el ventrículo se llena con más sangre, es decir, durante la fase de llenado le llegó más sangre al ventrículo, hay un aumento del retorno venoso por la razón que sea, ese ventrículo en la contracción inmediatamente siguiente tiene que contraerse con más fuerza para poder eyectar ese volumen de más que le llegó. ¿Cómo se ve esto? Entonces recordemos aquí que las fases del ciclo cardíaco es la primera fase de llenado, la segunda fase de contracción isovolumétrica, tercera fase de eyección y cuarta fase de contracción isovolumétrica. Pero ¿qué pasa cuando durante la fase de llenado llega más sangre de la que usualmente debería llegar? Es decir, no hay un llenado hasta 130 mililitros, que es lo que tenemos en el eje X, sino que hay un llenado hasta 140, 150. Es decir, entraron 20 mililitros de más de lo que usualmente llega. Lo que tiene que hacer el corazón es contraerse con una mayor fuerza. Pero cuidado, porque esto no significa que las presiones vayan a cambiar necesariamente. Claro, al final, la presión al final de la diástole sí se va a ver aumentada porque le está llegando más sangre. Decíamos antes que la presión al final de la diástole eran aproximadamente 12 milímetros de mercurio, mientras que ahora, como le está llegando más sangre, pues llegará a 18 o 20 milímetros de mercurio en función de la cantidad de más que le llegue. Pero como lo que está sucediendo es que le está llegando más sangre, no que hay un aumento de la poscarga, no que hay una rigidez en la válvula aórtica o una falta de contracción en el ventrículo, pues como lo único que está pasando es que le está llegando más sangre, hay un estiramiento, un mayor estiramiento de las fibras musculares, y ese estiramiento se va a contrarrestar, a compensar con una mayor fuerza de contracción. Entonces la válvula aórtica se sigue abriendo a los mismos 80 milímetros de mercurio. Si la fase de eyección sigue alcanzando un máximo de 120 milímetros de mercurio, pero lo que pasa es que este exceso de sangre, que es lo que voy a intentar aquí resaltar en rojo, este exceso de sangre sí es eyectado desde el corazón. Entonces el ventrículo izquierdo se contrae con más fuerza, eyecta ese volumen de más, llega hasta los 120 milímetros de mercurio de presión sistólica, vuelve a tener el cierre de la válvula aórtica completamente normal, a las mismas presiones que lo tenía anteriormente, y vuelve a tener la fase de relajación isovolumétrica. Entonces, como se dan cuenta, lo único que está cambiando es que se llenó más, pero pues, se llenó más, se contrajo con más fuerza, y finalmente el siguiente ciclo, a menos que el llenado se siga manteniendo alto, el siguiente ciclo ahora pues es un ciclo que vuelve a repetirse de forma normal, como se hacía anteriormente. Y entonces la ley de Frank-Starling lo que dice es que ante un mayor llenado ventricular, hay un aumento en la fuerza de contracción, y el volumen de más que entró durante la fase de llenado pues saldrá durante la fase de eyección.